El siguiente podcast es apto para todo público. Nací con discapacidad, tengo parálisis cerebral infantil de grado 1, la más leve. Y a mí me faltó oxígeno en el cerebro como por un minuto, que ese minuto iba a ser crucial porque no sabía qué repercusiones iba a tener. Ella empezaba a hacer cosas que yo no empezaba a hacer. Y mis papás empezaron a ver que ella gateaba, que se agarraba de la cuna. Entonces empezaban a decir, oye, ¿por qué Olga sí puede y por qué Aldo no? Entonces a partir de ahí, a los 6 meses, me empiezan a meter a terapias. Me gustaría hacer la diferencia entre integración e inclusión. Una integración, como me imagino tú ya bien sabes, es por ejemplo, yo estoy aquí, este es el espacio, yo tengo mi bastón, tengo una silla de ruedas y ustedes me ponen ahí. Pero ustedes están hablando aquí, yo estoy ahí, pero estoy en el espacio. Estás compartiendo el espacio, pero no eres parte del espacio. Es correcto. La inclusión es lo contrario. Estoy en el espacio como todos ustedes, pero soy parte de la actividad que están llevando a cabo. Yo creo que muchas veces sí confundimos integración con inclusión. Y ese es el reto. No solamente integrar, sino realmente incluir. Yo batallé, por ejemplo, para que me dieran una oportunidad laboral. Para la entrevista. Para una entrevista, para cualquier entrevista. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Yo me tuve que preparar más que una persona que no tiene discapacidad. Para que entonces me voltearan a ver y vieran, dicho, ¿sabes qué? Hizo una buena entrevista, me voy a fijar en lo que aporta y no en cómo se ve, no en lo que tiene. Vamos a normalizar lo que nadie quiere hablar. Salud mental, amor, desamor, crianza, emociones y mucho más. Acompañada de especialistas, responderemos tus dudas y romperemos tabús de aquello que vivimos día a día, porque hablar de todo esto es de lo más normal. ¿Qué es lo normal en la discapacidad? ¿Cómo es la discapacidad en la familia, con amigos o en tu vida diaria? ¿Cómo podemos ayudar a una persona con discapacidad sin invadir su autonomía? ¿En qué vamos bien y en qué nos falta por hacer para incluir? ¿Qué es la inclusión? ¿La discapacidad me define para toda la vida? ¿El trabajo y la autonomía viviendo con parálisis cerebral y cómo esta condición toca las vidas de tu entorno? Bienvenidos a este capítulo de lo más normal. Y hoy tengo un invitado que nos viene a hablar de la discapacidad. Y la discapacidad es una condición de vida que no te define, sino que te acompaña. Y es bien importante que nosotros aprendamos, porque definitivamente es un proceso de aprendizaje, porque yo creo que nunca va a haber la sensibilidad necesaria o en el presente, porque cada situación de vida de cada persona es totalmente distinta. Entonces, necesitamos aprender cómo manejarnos, cómo conducirnos, hasta dónde nosotros podemos intervenir a fin de lograr realmente una inclusión en todas las esferas de la vida. Nos preocupa el tema de la discapacidad cuando lo tenemos cerca, cuando es parte de nuestra familia, cuando es un compañero o una compañera de trabajo, cuando nosotros lo estamos viviendo de manera temporal o permanente, ya sea porque tuviste alguna lesión, algún accidente, alguna cirugía. Ahí es cuando la empezamos a visibilizar. Sin embargo, en nuestra sociedad está presente todo el tiempo. Y yo les preguntaría, ¿qué hacemos realmente para generar inclusión? ¿Qué hacemos para ser empáticos, para visibilizarla y sobre todo para dejar un legado a nuestros hijos, para dejar una mejor sociedad, para ser parte de una mejor sociedad? Y para abordar este tema, qué mejor invitado que Aldo Pancardo. Bienvenido, Aldo. Gracias, Fritz, gracias por la invitación, gracias a todos ustedes. Gracias por estar aquí, me encanta, bien sonriente, sí, tu actitud, sí. Bien. A ver, nos vamos a echar el chal bien padre. Ajá, dime. Todo apunta a que sí. A ver, Aldo, platícame tu vida. Mi vida. Me dices que naces con discapacidad, platícanos un poquito cómo es este proceso, sí. ¿Qué tipo de discapacidad tienes? Y bueno, ya de ahí vamos a ir profundizando. Claro, pues miren, yo sí nací con discapacidad, tengo parálisis cerebral infantil de grado 1, la más leve, ese es mi diagnóstico, y yo soy gemelo, bueno, soy cuate. Ok. Yo nací con mi hermana que se llama Olga y nacimos vecinos y aparte yo tragué líquido amniótico porque se desprendió la placenta, de ahí que pasó todo. Y a mí me faltó oxígeno en el cerebro como por un minuto y obviamente no me acuerdo de esto me lo dicen mis papás, pero el doctor me dijo o les dijo que ese minuto iba a ser crucial porque no sabía qué repercusiones iba a tener. Sí, cuáles iban a ser las consecuencias. Es correcto, pero que las iba a ver de una u otra manera. Entonces, pues desde ahí empezó el viaje de mis papás y el mío también, de saber qué iba a tener, cómo se iba a ver la discapacidad para mí
y qué podíamos hacer. Y entonces ahí es donde entra mi hermana, que mi hermana, sin saberlo, me salvó la vida, por ejemplo. Y ahorita te digo por qué. Al momento de nacer juntos, ella nació sin discapacidad. Entonces, ella empezaba a hacer cosas que yo no empezaba a hacer. Y mis papás empezaron a ver que ella gateaba, que se agarraba de la cuna. Entonces empezaban a decir, oye, ¿por qué Olga sí puede y por qué Aldo no? Ah, no, pues a lo mejor es porque le falta movilidad. Entonces ella fue como que el ejemplo, el espejo que ellos vieron y dijeron, bueno. Como el referente. El referente. Entonces a partir de ahí, a los 6 meses, me empiezan a meter a terapias. Todo tipo de terapias, todo tipo de operaciones, rehabilitaciones. Y desde los 6 meses de edad hasta los 19 años, estuve todos los días en terapia física con diferentes tratamientos y operaciones. ¿A qué edad te das cuenta? O sea, te haces consciente de que tienes una discapacidad, porque para ti estabas en el entorno familiar, supongo que en la escuela también, todavía no identificabas estos rasgos de la personalidad y la estructura del yo y decir, bueno, yo soy un hombre de tal edad, me gusta esto, no me gusta aquello, pero el tema de la discapacidad, ¿cuándo te haces consciente de que tú tienes una discapacidad? Qué buena pregunta. Yo creo que como a los 6, 7 años, literalmente me acuerdo que yo estaba en la escuela y yo siempre, pues he llevado diferentes apoyos como auxiliares. Ajá. Y recuerdo que un día llevaba andador, yo cuando estaba más chiquito llevaba andador, y veía a mis amigos pasar y correr en la entrada del colegio, de la escuela. Y un día yo quise alcanzarlos porque corrieron muy rápido y no pude. Ese día a mí me cayó el 20 de que digo, no, pues ellos van más rápido que yo, a lo mejor ellos van a ir más rápido, yo no voy a poder alcanzarlos. Ese día fue como que, no, sí tengo discapacidad. Porque antes no había hecho como que la conexión de qué significaba para mí. Pero a partir de ahí fue como que, ok, y bueno, ¿qué vamos a hacer con esto, no? Yo recuerdo que también como eso de 6 años, tenía diferentes episodios como de tristeza, ¿verdad? Ya sabes, porque a mí y todo, y yo no entendía. O sea, a los 6 años ya te cuestionabas por supuesto, tu condición. Sí. Porque te comparabas con los otros niños. Sí. A lo mejor decías, es que yo quiero ir a jugar fútbol. Ajá. Más el trato también me imagino que de los maestros. Sí. O del entorno. Porque a veces en este afán de como apoyar, arropar, termina siendo un acto de discriminación, ¿no? Efectivamente, sí. Pero fíjate que ahí entra muchísimo mi familia. Y mi mamá y mi papá en específico. Mi papá es una persona estricta, muy estructurado. Y él nunca dejó, nunca me sobreprotegió, nunca me sobreabrazó, nunca nada. Entonces, eso me ayudó a poder alcanzar como diferentes autonomías. Y yo a los 6 años me daba cuenta más o menos de lo que me pasaba. Porque mi papá todos los días hacía ejercicio conmigo en la casa. Entonces, o sea, él se sumó a tus terapias, ¿se cuenta? Sí. Inconscientemente, él me repetía desde chico qué era lo que yo tenía. Yo lo veía todos los días y lo trabajábamos todos los días. Entonces, desde ahí fue como que eso, ¿no? O sea, te acompañó, o sea, desde muy pequeño sabes que tienes una discapacidad, te acompaña, pero a lo mejor se vuelve visible una vez que te empiezas a comparar con los compañeros y dices, hasta aquí yo puedo hacer y esto no lo podría hacer, ¿y por qué yo no puedo hacerlo? Ajá, es correcto, sí. Yo literalmente a partir de ahí fue como que, ok, no puedo hacerlo. Y yo recuerdo, como te digo, que fue como que, me dio un episodio como de mucha tristeza. Y dije yo, bueno. Pero al mismo tiempo, acompañado por mi papá y todo lo que me había enseñado mi mamá y todo ese rollo, mi papá decía, pues mira, no vas a ser de los que se van a quedar nunca sin hacer nada, ¿sabes? O sea, no tienes esa opción. Entonces yo en mi cabeza no la tenía. Entonces cuando me llega como que esa crisis, a los 6, 7 años, pues yo recuerdo, disculpen, a mi papá en la cabeza, que me decía, no tienes esa opción de quedarte sin hacer nada. Entonces, a partir de ahí fue como que, ok, tengo 2 sopas. Me quedo aquí, que ya sé que no la voy a tomar, o pues hago lo que pueda hacer como lo corro pueda a otra hacer. velocidad, pero de que corro. Exactamente, hago las cosas a como me dé, pero las hago. Tengo que hacerlas.
¿Y esa manera de pensar, crees que te ha llevado a vivir o a abrirte caminos en otras áreas de tu vida? Fíjate. O sea, ¿crees que hasta el día de hoy haya definido quién es Aldo? ¿Esa forma de pensar? Sí. Sí, pero hasta cierto punto. Porque eso me ayudó como para sobrellevar o entender o asimilar mi discapacidad. Pero ahorita te puedo decir que eso ya no me sirve. Yo me tengo que definir de nuevo. Porque eso que yo hice antes me sirvió como una máscara. Yo durante, ¿qué te gustan? Tengo 28 años, 25, usé esa máscara de no tengo otra opción. De no tengo otra opción. Pero pues tú sabes, internamente uno dice, no tengo otra opción. Pero pues como que ya tienes que seguir, ¿no? Es como que ni modo que hay. Y ya, después de mucho trabajo y de muchísimas cosas, después de la pandemia, sí me entró como que, bueno, no, sí tengo otra opción. No tengo que ponerme esa máscara. Pero ahora voy a ser yo quien sí se va a aceptar. No necesito la máscara porque no tengo nada que ocultar. Sí soy Aldo y tengo discapacidad. Pero eso no me ha detenido durante 25 años, entonces no me va a detener por lo que resta. No importa cuánto sea. Pero sí fue diferente. Entonces, ahora es como que me redefino, pero sí sigo teniendo discapacidad. ¿Me explico o no? Sí. O sea, como que te liberaste Ajá. de tengo que hacer mi segunda opción, tengo que enfrentarme, y te relajaste en este proceso de soy Aldo y tengo discapacidad, entonces puedo hacer esto y soy feliz con lo que puedo hacer, en lugar de esta sobreexigencia de ir por el segundo camino. Sí, pero al mismo tiempo no. Sin el conformismo, porque ya sé que eres bien inquieto. Ajá, sí, entonces haz de cuenta que yo siempre decía, bueno, mi filosofía de vida es quiero ver hasta dónde puedo llegar. Y siempre ando como que haciendo cosas que van al límite de lo que se supone que yo puedo hacer para ver si puedo expandir ese límite. Porque pues el límite te lo pones tú, te lo pone la misma sociedad, te lo pone tu familia, tus amigos, todo. Oye, pero y luego si te levantas y dices, pues hoy tengo ganas de ver si sí es cierto. A ver, ¿qué pasa si hago esto? Ajá, entonces te das cuenta, por lo menos mi experiencia había sido que los límites se expanden. Si haces las cosas, o sea, si los pones a prueba, si los pones a prueba se expanden. Entonces es como, bueno, pasaste un límite, no expandiste, ¿cuál es el siguiente? Pero no te vas a dar cuenta hasta que te metas a hacerlo. Sí, ¿cuántas veces no haces alguna actividad porque no sientes que eres capaz o que eres bueno? Ajá. Y cuando la realizas dices, sí podía. Ajá. Entonces cambia mi objetivo. A lo mejor algo que yo en mi vida ni siquiera me había planteado ya tiene otro peso en tu vida y cambia el valor que tú le das y por ende cambia el valor que te atribuyes a ti mismo. Es correcto, porque una vez, qué mejor alimentación que la que te das tú cuando te das cuenta que sí puedes hacer las cosas. Y como lo comentas, eso lo vivimos todos todo el tiempo. O sea, muchas veces yo me he autodescartado de actividades, de proyectos, porque digo, no, es que yo no soy buena para esto, yo no voy a poder. Ajá. Y una vez que digo, pero no me rajo, porque sí me llama la atención esto que yo vamos a probar, y que luchas con tus propios pensamientos, porque claro, a veces el entorno, así como puede jugar a favor, puede jugar en contra, también el entorno te empieza a reconocer y dices, wow, o sea, sí puedo. Y en esta parte de jugar en contra o a favor, ahorita dejamos como la idea inconclusa. Sí. De cómo se vive en la escuela. A mí me ha tocado visitar escuelas pues a lo largo de mi desarrollo profesional. Y en este sentido, de a veces de querer apapachar la discapacidad, porque a mí se me hace también en determinado momento una forma de violencia, porque estás minimizando a la persona. Sí. A veces en el apapachar llega la maestra o el maestro de grupo y dice, pero a Juan lo vamos a dejar acá porque él, acuérdense que no puede correr, porque él usa silla de ruedas, él trae andador y tengan cuidado porque lo pueden tumbar. Yeah. Y entonces el niño que quería perseguir la pelota y que los niños podían integrarlo al juego con él, está en una banca sentado y en lugar de fomentar empatía e inclusión, que si te acercas al maestro es lo que te va a decir, pues lo que estamos ocasionando es que se segregue y finalmente afectar la autoestima de este niño. Sí. Entonces, ¿cómo lo vives tú en la realidad? También muy buena pregunta. Yo creo, o sea, sí me gustaría hacer la diferencia entre integración e inclusión.
Una integración, como me imagino tú ya bien sabes, es por ejemplo, yo estoy aquí, este es el espacio, yo tengo mi bastón, tengo una silla de ruedas y ustedes me ponen ahí. Pero ustedes están hablando aquí, yo estoy ahí, pero estoy en el espacio. Estás compartiendo el espacio, pero no eres parte del espacio. Es correcto. La inclusión es lo contrario. Estoy en el espacio como todos ustedes, pero soy parte de la actividad que están llevando a cabo. Entonces, yo creo que muchas veces sí confundimos integración con inclusión. Y ese es el reto. Cómo no solamente integrar, sino realmente incluir. O sea, porque al final de cuentas, ¿cómo te desarrollas si no participas en una actividad? Yo hace mucho platicaba con alguien y les decía que la diferencia es como ir a un concierto. Ajá. Yo te puedo acompañar a ti a un concierto de un grupo que no conozco y te estoy acompañando. Estoy integrada en el ambiente, pero no soy parte de ese ambiente. Sin embargo, si a mí me gusta el grupo, me gustan las canciones, o tú desde antes me compartes que vamos a ir a ese concierto y me dices, estas son las mejores canciones, tú estás haciendo todo para que yo pueda ser parte de ese entorno y no solo integrarme, sino incluirme. Es correcto, para que disfrutes la experiencia. Exacto. Pero volviendo a tu punto, para no desviarnos, pues por ejemplo, mi familia pasó por la etapa de buscar diferentes escuelas y no todas están dispuestas. No estaban listas hace 20 años, no lo están listas ahora todavía. Sí, todavía falta mucho que recorrer en el tema de la inclusión en las escuelas. Pero lo único que necesitas es una escuela que te diga que sí se avienta el reto de tener a una persona con discapacidad. Y ahí me gustaría decir, Ajá. Nos aventamos, porque no es la escuela, porque va a influir mucho la percepción que tiene el directivo de la discapacidad, el maestro o los maestros que vayan a tener interacción con los alumnos, porque ellos van a compartir a la comunidad esta visión. Claro. Y cómo los niños o el entorno escolar va a responder a la persona que se esté incluyendo. Y Sí. que en realidad, yo ahora sí, viéndolo desde el plano de la fantasía, yo diría, pues este proceso ni necesario debería de ser, porque personas somos todos y las condiciones que te acompañan en tu vida, pues deberían de ser irrelevantes para todos los demás. Es correcto, lo acabas de describir de la mejor manera. Y bien importante ahorita, dijiste, personas somos todos. Aquí mucha gente piensa, por ejemplo, en el tema de los términos adecuados. Pues es que no hay término adecuado, es el nombre de la persona o persona con discapacidad, persona sorda, persona ciega, siempre anteponiendo el término persona, porque al final de cuentas somos personas. ¿Sabes qué? Yo a mis hijos les enseñé desde bien chiquitos, pues ellos, yo soy psicóloga infantil porque no hemos tenido oportunidad de platicar y de presentarme, Sí. pero aprovecho aquí, aunque sea durante el podcast. Yo soy psicóloga y me dedico principalmente al desarrollo infantil, y mis hijos, que ahorita tienen 12 y 13 años, pues me han acompañado en el consultorio y han crecido en el consultorio. Yo recuerdo muy bien desde pequeños, probablemente en preescolar, que ya empezaban a hacer preguntas y me decían, oye mamá, ¿Juan qué tiene? Y yo, pues Juan tiene síndrome de Down. Posteriormente a esa conversación, dejaba de ser Juan, el niño con síndrome de Down, y se volvía Juan. Entonces, desde el principio, yo les enseñé que Juan es Juan, que Julio es Julio, que Raúl es Raúl, que María es María. Y que independientemente de una condición de vida que lo acompañara, o algunas herramientas, porque también pues llama mucho la atención los aparatos auditivos, pues el bastón, en el caso de las personas ciegas, el andador, la silla de ruedas, independientemente de los auxiliares, pues es una persona. Entonces, claro, sí entiendo que el niño no sabe el nombre y que pues muchas veces se acercaban a otro niño en ese momento y pues no les respondía cuál era su nombre, y llegaban conmigo y lo describían. Y al día de hoy a mí me da mucho orgullo que eso es para ellos algo que ya ni siquiera lo cuestionan, simplemente se refieren a las personas por su nombre, pero que notan y corrigen a quienes no lo hacen. Y a mí eso, bueno, yo me siento la mamá pavo real, porque me ha tocado a lo mejor a veces ir a un centro comercial y están escuchando otra conversación o refiriéndose a otra persona, y ellos hacen la aclaración de que, oye, pero pues eso es irrelevante, ¿no? Su condición de vida es irrelevante, o sea, es un cliente, un ciudadano, una persona, o es Juan, ¿verdad? Entonces, y al día de hoy en las escuelas se sigue viviendo. O sea, yo ahorita que mis hijos están en secundaria, ellos me hacen comentarios de correcciones que se deberían de hacer a la hora de que se trata con las personas. Sí, no, y ahorita lo mencionabas tú también, o sea, y eso es bien importante. Muchas veces creo que nos da miedo corregir,
a lo mejor sabemos que no es correcto, a lo mejor sabemos que debemos corregir, pero no corregimos a lo mejor por presión social, yo no sé. Sí. Y me ha pasado inclusive a mí, y eso que yo tengo discapacidad, ¿no? Veo amigos que no tienen discapacidad, que se refieren a otra persona con discapacidad y le dicen algún término peyorativo. Sí. Y a veces por presión social, yo digo, no digo nada. Entonces ahí es como que, bueno, ahí debí de haber dicho algo. Sí, ahí es el momento de empezar a cambiar la cultura. Es correcto. Aunque sea poquito. Aunque sea poquito. Pero sí, está bien padre eso, porque al final de cuentas, pues tus hijos van a crecer y van a poder enseñar a otras personas, a sus hijos, o en sus trabajos, o en en su espacio, sus amigos. Exactamente, correcto. Cómo es que realmente podemos darle el espacio a las personas con discapacidad, ¿no? ¿Y tú crees que tú lo viviste desde la integración o desde la inclusión en tu época escolar, académica? Ajá, qué buena pregunta tú, Pris. Ahí se ve los psicólogos, sacas buenas preguntas. Ya me lo han dicho antes, quién sabe por qué. Me dicen, eso nunca me lo habían preguntado. Bueno, pues es que yo estoy viendo todo desde afuera, es una película para mí con muchas preguntas. Yo creo que de los dos. Francamente de los dos. Al principio fue integración y ya después fue inclusión. ¿Se logró la inclusión desde tu perspectiva? Sí, pero hay un punto bien importante. Yo creo que si eres capaz de incluirte tú, inclúyete. Porque algo sí, a mí me pasó, por lo menos desde mi punto de vista. Si yo me esperaba a que la sociedad me incluyera, me iba a morir. Sí, no iba a pasar eso. No iba a pasar, por lo menos no en esta vida. Entonces, oye, yo quiero ser parte de actividades, entonces me voy a incluir. Y era a fuerzas, inclúyete. Y entonces tú haces que la inclusión pase. Te integran, sí, la integración es el primer paso, pero la inclusión es el punto final. Bueno. Y qué padre lo que me comentas, porque entonces te vuelves un agente activo de tu discapacidad. Es correcto. Porque normalmente, y no hablo de la persona que vive la discapacidad, sino quien arropa la discapacidad, que es la familia, claro. Normalmente lo vemos como algo ajeno, como un tercero que hay que integrar, pero que es tu responsabilidad. Y se le resta responsabilidad a la persona con discapacidad, y al restarle responsabilidad también se le atribuye como este rol de víctima, de ayúdame, de minusvalía, y que también todo eso viene ligado a cómo lo interpretamos desde la parte social. Correcto. Yo te voy a hacer una pregunta. A ver. Ay, no estudié. Tú eres... A ver, vamos a ver. ¿Tú ayudarías o no ayudarías a una persona que se acaba de caer en la calle? ¿Qué es lo primero que haces? Me acerco y le pregunto, ¿necesitas ayuda? Ok, bueno. Eres de las pocas que me dice que me acercas y pregunto si necesitas ayuda. La mayoría, yo creo que de, 20, 15 me han dicho no. Yo lo primero que hago es ayudarle. Y yo les digo, súper bien, es por educación y todo, pero... Y yo así hecho. Ajá, por educación y todo, pero en ese momento, si tú ves que la persona con discapacidad es capaz de pararse por sí solo y no te está pidiendo ayuda, pues ¿por qué le ayudas? Es una oportunidad de trabajar en su independencia, ¿sabes? ¿Qué va a pasar cuando no haya nadie en la calle? Se va a acostumbrar a que siempre hay alguien, pero cuando no haya nadie, ¿cómo va a ser? Entonces... Y es que desconoces el contexto, o sea, dices, a lo mejor es su primera salida de casa, sí. Solo, se está cayendo, y el que tú vayas y a lo mejor lo ayudes sin preguntar, pues va a hacer que ya no quiera volver a intentar salir. Hay que decir, no, pues me quedé ahí, luego ya me paré y pude, entonces logré avanzar en este reto en mi vida y soy capaz. Cambia también el discurso interno. Es correcto, y si lo haces, tú lo sabes, por repetición, entonces se integra. Entonces tú sabes, dices, ok, no, sí, yo puedo. ¿Sí puedo? Me aviento a la calle como quiera, si me caigo me levanto. Y es que el más pesado es el discurso que nos damos a nosotros mismos. Exacto, sí. Entonces definitivo. La sociedad te puede estar aplaudiendo y diciendo, vamos, tú puedes, pero si tú dices, no puedo, no hay algo más fuerte que este discurso interno, o sea, tiene más fuerza. Entonces cambiarlo, te lo tiene que confrontar la vida, y te lo confronta a través de estas situaciones que te va poniendo y que dices, ok, no me quedó de otra más que actuar y pude. Sí. Está bien interesante porque hay personas que a lo mejor tienen también discapacidad y tendrían el potencial de actuar y ser agentes de cambio desde cualquier escala, pero no lo hacen. Entonces, mi pregunta siempre ha sido, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Creo yo que tiene que ver mucho el entorno, la familia, lo que te enseñan.
Entonces, pues sí, yo creo que hay que abrazar la discapacidad, porque al final de cuentas la discapacidad no me impacta nada más a mí. Te impacta a ti como mamá, te impacta a ti como hermana, como todo lo demás, ¿sabes? ¿Cuál es tu concepto actualmente de discapacidad? Okay. No el del libro, porque ahí en Google yo encuentro muchos, pero para ti, con tus palabras, con tu experiencia de vida, ¿qué es la discapacidad? La discapacidad es una oportunidad de ver qué otro camino hay en la vida. Porque si no, pues te vas con los caminos que siempre están puestos. Con el que te plantearon. Con el que te plantearon, con el que sabes que funciona. La discapacidad es una oportunidad para ver cómo puedes desarrollar tus otros talentos, tus otros talentos. ¿Cómo ves eso? Te hace recursivo. Oye, ¿sabes qué? Si quiero ir del punto A al punto B, pero no tengo bastón, por ejemplo. Pero está la pared. Y está aquí una cosa y está aquí otra. Si yo realmente me quiero mover y sé dentro de mí mismo que me puedo mover, uso lo que haya. Buscas el cómo sí. En mi entorno. ¿Cómo sí? Te hace recursivo. Eso sí, para mí es una oportunidad de ver qué otro camino hay en la vida. Porque si no hay discapacidad, no te topas con ese problema, no aprendes a ver a tu entorno. ¿Y crees que tu familia tiene el mismo concepto que tú de la discapacidad? ¿O para ellos qué es la discapacidad desde tu perspectiva? Otra buena pregunta. No les he preguntado nunca cuál es el concepto de discapacidad para ellos. Pero lo que sí te puedo decir, porque lo he vivido, es que para ellos no creo que discapacidad signifique no poder hacer algo. Ellos siempre me alentaron a buscar mi independencia. Por ejemplo, mis hermanas. Son más, además de Olga. Sí. Pues es que no nos contaste completo. Bueno. Sí, somos tres. Mi cuata y mi hermana menor. Después de ustedes dos, ¿son mayores? Sí. ¿Tú eres el mayor? ¿Naciste primero? No, por un minuto. Siempre se pelean. Por un minuto me ganó. Le digo yo a mi hermana así de chiste que ella me empujó para que no naciera. No pasa nada. Y ya, la menor y mis dos papás, mi mamá y mi papá y mi mamá, y mis tres perritos. Ay, qué bonito. También son parte de la familia. También son parte de la familia. Y se van sumando algunos gatos que van llegando, pero bueno, eso es otra cosa. Para mis hermanas, bien importante, porque decían luego, ¿qué va a pasar cuando no esté, no? La pregunta más importante de todos los papás. Es correcto. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Ajá. Es una pregunta miedo. Sí. Porque no tiene respuesta. No tiene. Bueno, sí tiene. Bueno, hay que trabajar en las habilidades, o sea, en hacer una persona autónoma e independiente, pero todos los papás, o sea, eso es independiente de la discapacidad y de una condición de vida. Sí, claro. O sea, yo también busco que mis hijos sean autónomos e independientes en la medida de lo posible. Entonces, yo creo que sí en las familias donde se vive la discapacidad es la que primero salta. O sea, sí, tengo que dejar como todo planeado para que el día que yo no esté o el día que yo falte, mi hijo o mi hija esté cuidado o asegurado desde mi perspectiva. Sí, pero bueno, desde mi perspectiva creo que es al revés. Cuando tú haces eso, tu hijo se puede, o tu hija, o tu persona con discapacidad, se puede convertir en una carga. No es una carga, no es algo que tengas que planear para el futuro, es tu hijo. Enséñale. Es vivirlo hoy. Ajá, enséñale, sí, dile que es importante que se prepare para el futuro, porque si Dios quiere, todo va bien, va a llegar, pero uno nunca sabe si va a llegar o no. O sea, ¿por qué transformarlo en una carga cuando le puedes ayudar a absorber todo lo bueno que hay? Y al mismo tiempo acompañarlo para que trabaje en su independencia, ¿sabes? Claro, sí, definitivamente. Y es que aunque los papás no lo comenten, la persona va interiorizando que es una carga, definitivamente. Pues y en todas las esferas de su vida se va conduciendo de esa manera. Sí, y te digo, por ejemplo, volviendo a mis hermanas me dicen siempre que ellas van a tener su vida y no se van a hacer cargo de mí. Y les digo, perfecto. Es lo que quiero. Es lo que quiero. Yo, o sea, ¿para qué voy a decirles? Mis hermanas quieren viajar, quieren a lo mejor vivir en otro lado, para que tengan que estarse preocupando por mí. No, ellas tienen su vida y yo quiero que ellas la vivan al máximo. Y yo quiero vivir la mía a lo que me dé, ¿sabes? Y he trabajado en eso. Entonces, sí. Yo creo que también pasa mucho cómo es tu familia. Entonces te digo, a lo mejor hay familias donde su entorno es diferente. Y sí, hay un papá que le dice a sus hermanas, no, pues van a tener que hacer cargo de Juanito.
¿verdad? Sí, ya se los empiezan como a encargar y que vayan creciendo con esta idea. Ajá. Porque a ellos les da tranquilidad, a papá y a mamá. Es correcto. Pero pues es un sacrificio que sí es su familia, pero como quiera es un sacrificio súper grande. Depende mucho de la discapacidad y qué grado esté. Pero si Juanito, sabes tú que es capaz de valerse un poquito más por sí mismo, ¿por qué no lo dejas? Sí, ¿Sabes? permítelo. Y si a lo mejor le ganan los miedos o algo, pues entonces tú sé esta ayuda que necesita para que pueda hacerle frente y lograr avanzar en diferentes objetivos en su vida. Sí, a lo mejor dicho suena muy sencillo, pero es un trabajo. Es bien complicado porque hablamos desde muy lo técnico, pero en realidad en las familias se vive con muchas situaciones porque pues de ahí empezamos con que sentimientos de culpa, de enojo, de tristeza, estas permanentes comparaciones, Sí. la presión social de qué van a decir, qué van a opinar, la gente que te da estos comentarios con el afán de apoyar, pero que terminan destruyendo emocionalmente a las familias de deberías de hacer esto, ir con este médico que es milagroso. Yo conozco a alguien que tenía una situación similar, pero hizo tal cosa y todo cambió. Entonces, pues se enfrentan muchas situaciones a nivel emocional Sí. muy distintas que cuando no se vive con la discapacidad, ¿no? Y me refiero que se vive en toda la familia, no la persona. Porque definitivamente viéndolo desde afuera es una película, pero estando adentro también te gana el cansancio y te gana la frustración y muchísimas cosas. Me encanta que ahorita me dices, no, pues mis hermanas quieren hacer su vida y yo digo, ¿y por qué no? O sea, es lo natural y lo ves tú, Aldo, me dices, pues, o sea, qué comentario tan raro. Pero cómo lo tenemos muy normalizados cuando viene acompañada de una discapacidad en la familia a cuando no hay una discapacidad. Si es una familia que neurotípica, en esos casos vas a decir, ay, tu comentario fuera de lugar no viene al caso. Y aquí deberíamos de detenernos a reflexionar y a pensar en nuestra vida qué posibilidad tenemos de vivir una discapacidad. O sea, yo creo que de manera temporal la hemos vivido con alguna lesión. A mí en lo particular pues me lesioné el pie. Mi mamá tuvo una cirugía en algún momento y estuvo en silla de ruedas. Entonces, se vive de manera temporal. Pero ¿cuál es la estadística de que nosotros podamos tener una discapacidad de cualquier tipo a lo largo de nuestra vida? Uy, pues mira, fíjate, me agarraste porque me gustan los números, pero en este momento estadística de cuánto sea el porcentaje no tengo. Lo que sí tengo, ¿no? lo que sí tengo es, por ejemplo, nada más para que se den una idea, aquí en Nuevo León hay alrededor de 800,000 personas con discapacidad. Cualquier discapacidad, llámese física, intelectual, auditiva, psicosocial. 800,000 personas. Para que se hagan un Vamos a hacer un recorrido por las discapacidades. Ajá. Me encantó eso, porque mira, yo pienso, adulto mayor, auditiva. Ok. Auditiva, o sea, si nosotros llegamos a viejos, hay que la expresión, ¿verdad? Muy de señora, ¿no? Si nosotros nos volvemos o llegamos a esta etapa de ser adultos mayores, definitivamente ya después de los 40 ocupas apoyo visual y ocupas tus buenos anteojos. Claro. La mayoría. ¿Y cuántos de nosotros, si nosotros vamos a un salón de clases, cuántos niños utilizan anteojos, no? Entonces ahí estás utilizando un auxiliar en la parte física que hace que tengas diferentes necesidades, condiciones, etcétera. No se considera una discapacidad porque no está totalmente, no hay una pérdida importante de la vista, Claro. pero ya vemos que necesitamos un auxiliar para llevar a cabo nuestra vida diaria. Es correcto. Los adultos mayores, el uso de aparatos auditivos, el uso de auxiliares visuales. Incluso andadores, bastones para ayudarte con el desplazamiento. Eso viendo en la parte del adulto mayor. Sí. Físico. Pero todavía falta toda esta carga porque ahorita la salud mental sí la estamos volteando a ver, sí se está priorizando, ya tenemos más conciencia de que hay que trabajar la salud mental. Sí, claro. Pero todavía viene esto que no se habla y que no se ha profundizado, que es la discapacidad psicosocial. O sea, ¿qué pasa con estas personas que tienen crisis de ansiedad severas, no? O sea, ¿qué pasa con la depresión? ¿Qué pasa con La epilepsia? La epilepsia, definitivamente, que no están visibilizadas. Incluso muchas veces no se considera discapacidad. Me tocó hace como 10 años hablar con unas mamás
y me decían, es que el autismo no está catalogado como discapacidad y la lucha es porque se visibilice como una discapacidad, ya que tenemos acceso a apoyos de parte del gobierno. Entonces, se tuvo que luchar y se tuvo que abrir camino. Entonces, muchas veces como que lo vemos afuera y decimos, bueno, no está pasando en mi casa, pero hay que estar conscientes que tarde que temprano va a llegar a tu casa, en ti o en otra. Sí. Si eres o sea, si vives lo suficiente, si llegas a acompañar a alguien que viva lo suficiente, vas a ver una limitación física o una limitación de cualquier cualidad, por ejemplo. Entonces, está siempre presente, es latente. Incluso hasta una enfermedad, o sea, exacto. ¿Cuántas veces te estás recuperando de alguna enfermedad y dices, ocupo ayuda o una cirugía para que me desplacen al sanitario? Ya no puedo ir al sanitario y voy a necesitar un pañal de manera temporal. Entonces, y todo eso no nos hace voltear a ver a la discapacidad. Decimos, yo ocupo ayuda ahorita y tú me vas a ayudar. Porque a lo mejor estoy en una situación privilegiada y lo estoy viendo con cierta temporalidad. Claro. Pero en cambio, cuando ya se vuelve algo parte de tu vida, ya lo ves con otros ojos y dices, es que la sociedad debería actuar de esta manera y nos falta ser más conscientes y más empáticos. Pero mientras no llega a tu casa, nos quedamos cortos en ese aspecto. Sí. Por ejemplo, bien fácil, tú decías ahorita alguna operación, pero te digo, o sea, diabetes. ¿No te la cuidas? Amputación. Y una amputación ya es una discapacidad física. Claro. Entonces, algo tan sencillo como la diabetes, no te das cuenta que puede derivar en una discapacidad también. Esto es muy importante también, eso que dices. Pero tú en tu ámbito laboral, como un profesional, ¿cómo lo vives? ¿Cómo vives el entorno? ¿Cómo vive la discapacidad? Me dices, es que yo me incluyo. O sea, si tú te puedes incluir, inclúyete tú. O no te esperes que los demás lo hagan. Claro. Pero en el mundo laboral, en el ámbito laboral, ¿cómo se vive? Ok, muy buena pregunta. Porque, por ejemplo, y como yo, van a haber muchísimas personas. Yo batallé, por ejemplo, para que me dieran una oportunidad laboral. Para la entrevista. Para una entrevista, para cualquier entrevista. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Yo me tuve que preparar más que una persona que no tiene discapacidad. Para que entonces me voltearan a ver y hubieran dicho, ¿sabes qué? Hizo una buena entrevista, me voy a fijar en lo que aporta y no en cómo se ve, no en lo que tiene. Por ejemplo, en el entorno laboral, ahorita yo apoyo también a personas con discapacidad, lo vemos todos los días. Son personas con discapacidad que, aparte de tener la discapacidad, tienen una situación económica vulnerable, tienen ingresos bajos. Y pues trabajamos en dos cosas primordiales. En una, darles un apoyo primero para que ellas no se sientan como que, pues sí, desvalorizadas o algo por el estilo. Pero lo más importante, trabajamos con ellas para recordarles que tienen potencial y que está en ellos desarrollarlo. Nosotros sí te vamos a acompañar. Nosotros te damos la primera oportunidad, pero te toca a ti trabajarla y sacarle el máximo provecho. Es correcto. A mí siempre me gusta hacer una analogía. Imagínate que hay dos Aldos o dos Priscilas, ¿no? Tú tienes discapacidad, pero tu entorno te ha permitido desarrollarte hasta ahorita, hasta donde estás. Y ahorita puedes ser tú un promotor de la discapacidad, por ejemplo. Pero en alguna parte del mundo hay un Aldo con el mismo potencial, pero que no tiene el mismo entorno. Entonces, ¿qué hacemos en el trabajo? ¿Qué es lo que yo busco hacer? Obviamente a mi escala. Poder proporcionar un mejor entorno. Porque yo no concibo que yo, teniendo discapacidad, pueda tener esas oportunidades de desarrollo. Cuando un Aldo o una Priscila, que tiene el mismo potencial, no los tenga porque les falta el entorno. Entonces, ¿qué sí podemos cambiar? ¿En qué sí podemos apoyar? En el entorno. Entorno externo, obviamente. Sí. Y a uno le corresponde trabajarlo de adentro. Entonces, juntas los dos, sale algo muy bueno. Sí, es que la bandera de discapacidad se debe de utilizar para hacer conciencia y no para que el entorno se adapte a ti. Porque definitivamente si partimos de que queremos que las cosas sean de esa manera, pues no va a suceder. No, por lo menos no. No ahorita. No ahorita. Nos falta mucho. A lo mejor otros países van muy avanzados, pero nosotros todavía nos falta mucho. En tu entorno, supongo que sí, en tu oficina, en tu espacio, hay más personas con discapacidad. Sí. Bueno, por ejemplo, en el equipo donde trabajo hay otras 2 personas con discapacidad. Y para mí es un aprendizaje diario, porque hay una persona con discapacidad auditiva
Y muchas veces solamente te encierras en tu discapacidad. Si tienes discapacidad física, dices, ok, no, pues a mí me compete esto. Claro. Pero cuando tienes que comunicarte con otra persona que tiene una discapacidad diferente, órale. ¿Lo ves también tú diferente? Ajá, es un aprendizaje. No sé cómo comunicarme, estoy aprendiendo y estoy dentro del mundo de la discapacidad. O sea, es como un mundo dentro del mundo. Pero ha sido un aprendizaje súper, súper padre. Y abrirte camino, porque sí, una parte de tu trabajo es hablar con familias que ya viven la discapacidad. Sí. Pero te desenvuelves también en otros entornos donde no se vive día a día la discapacidad. Ahí, ¿con qué retos te enfrentas? Con los retos de que la gente te vea como persona, por ejemplo. O sea, sí, hablas con familias, pero cuando no hay una familia que tenga que ver el tema con la discapacidad, por ejemplo, no sé, yo, tú o cualquiera de las que estamos aquí, no sé, lo primero que me pasa, un reto que siempre me topo es, entro, ok, ¿cómo me ve la otra persona? ¿Qué es su primera impresión? ¿Me ve como una persona o ve lo primero que ve es mi bastón o es que camino medio raro? ¿Qué ve? Mi tarea siempre es, si es que tuvo esa primera impresión, recordarle, pues tengo una limitación, pero el día de hoy, pues vengo como tú. No me defino. Es correcto, sí, pero yo llegué a esta frase que dijiste al principio, en este viaje, porque una frase que yo tenía bien interiorizada en mi mente siempre, desde chiquito, era que mi discapacidad me definía. Sí me define, sí, mi discapacidad me define. Y este viaje, y yo lo describo como un viaje porque he pasado muchísimas cosas, que aún no termina, ni terminará. No pronto. No pronto, espero. Es eso, es demostrarme a mí que mi discapacidad no me define. ¿Me acompaña? Sí, porque no puedo quitarla. O sea, soy yo. Sí. Pero vamos a ver hasta dónde llego con esa discapacidad. Uh-huh. Oye, Aldo, y me dices, es que cuando me enfrento en otros entornos, yo necesito darme cuenta que están viendo, si me están viendo a mí como persona o están viendo primero mi discapacidad. Sí. ¿Cómo te das cuenta que están viéndote a ti como persona o que están viendo tu discapacidad? Bueno, para mí es sencillo porque, pues, como que te avispas, por así decirlo. Está en el trato. En el trato, por ejemplo. Cómo te hablan, cómo te miran. En el tema, por ejemplo, también de los diminutivos. Si lo primero que dicen, por ejemplo, no sé, en mi caso, Aldo. Yo me llamo Aldo. Pero si lo primero que digo es Aldito, cuando no me conoces, yo puedo entender que Aldito me lo diga, por ejemplo, mi mamá, mi papá. Sí, con cariño. Que me tienen cariño. Con afecto. Pero sí me ha pasado muchas veces que, no sé, no los conozco de nada, me ven y cuando se refieren a mí, se refieren con Aldito. Entonces yo, ahí a lo mejor también tengo como cosas mentales, pero lo que hago es pararlos y decirles, no, sabes, no te conozco, me gusta que me digan por mi nombre, Aldo. Cuando tengamos entonces más, como confianza, a lo mejor te puedes ganar el derecho de decirme Aldito. Pero ¿por qué me dices Aldito si soy Aldo? ¿Sabes? Sí. Desde ahí es como que me estás minimizando y yo no voy a permitirlo. No puedo. Porque pues, soy una persona como tú. Si tú te pones en el nivel que quieres que los demás es correcto. te consideren y te tomen en cuenta. Sí, ¿qué es el nivel? ¿Cuál nivel? El mismo. El mismo. No arriba, no abajo, el mismo. Sí, no te estoy diciendo, dirígete a mí como el licenciado, el don, señor. No. Simplemente como yo me dirijo a ti, que te estoy hablando por tu nombre de pila, pues espero lo mismo. Sí. De vuelta. Ajá. Y mis amigos, por ejemplo, me ayudan bastante. No hubiera llegado donde estoy si no fuera también por el apoyo de mis amigos, de mi entorno de amistad, en donde ellos hacen exactamente eso. Me ven como cualquier otro. Y no hacen de más. Inclusive me retan. Me dicen, a ver, Aldo, a ti que te gustan los retos, aquí está una escalera. Vamos a ver si la puedes subir. Bueno. Entonces yo subo la escalera. Batallo y me acompañan por atrás. Dicen, si te caes, te agarramos. Pero dale. Ese tipo de cosas son las que te empujan y te enseñan otro panorama. Sí, ya dependería de ti el decir, no, hoy no puedo. O no lo quiero hacer. Sí. El poner el límite ya dependería de ti. O decir, oye, ¿sabes qué? Estas escaleras no, porque no tienen un buen soporte, un buen barandal. Ajá, y ahí entra una parte... Y no de la persona, o sea. Es correcto. Ahí entra una parte bien interesante porque también tienes que saber cuál realmente es tu límite. O sea, tú te conoces y sabes, no, esto sí me lo aviento. Pero ya, o sea, ya estando ahí dices, uy, no.
Y sí me ha pasado. Yo me considero una persona que es aventada, ¿no? Eso es, disculpen, lo que me ha servido. Por ejemplo, yo me aventé paracaídas el año pasado porque quería hacerlo y me lo autorregalé de cumpleaños. Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacerlo. Con discapacidad. Fui, contraté, les pregunté, ¿hay problema con que me aviente de paracaídas teniendo yo una discapacidad física? No. ¿Seguros? Bueno. Zoom. Y me fui. Quería ver qué era eso. Quería romper otro límite. Vivirlo. Exactamente. Como las personas que lo desean vivir. Yo no deseo vivirlo. Ajá. Gracias, paso. Yo tomo fotos. Soy una buena acompañante, grito por ti, pero no me voy a aventar. Pero, ajá, exactamente. Pero si yo hubiera sabido que de plano no puedo, pues dije, por muchas ganas que tenga no lo voy a hacer. Pero yo sabía que sí podía. ¿Sabes? Y hoy por hoy sigue sucediendo eso, que tú sepas que hay una actividad que puedes hacer y que no hay ninguna contraindicación para que lo hagas, pero que las personas te siguen diciendo, en tu caso no, por tu condición. Y dices, ni siquiera está fundamentado, o sea, no hay una lógica en que me digas que no porque no se pone en riesgo mi vida, ni mi integridad, Sí, ni sí, nada. sí, por supuesto. A veces inclusive en el mismo trabajo, y yo sé que lo hacen por temas de cuidado, ¿no? A lo mejor te quieren cuidar, a lo mejor de que, oye, ¿sabes que va a haber mucha gente, por ejemplo? Vamos a ir a una brigada y no está pavimentado y estuvo lloviendo, tú no vas. Ajá, es correcto. Y yo les digo, bueno, pues muchas gracias, pero pues yo quiero ir, quiero Déjenme apoyar. decidir a mí. Ajá, es correcto. Déjenme decidir a mí. Y ya veré yo, llegando al lugar, ¿sabes qué? Teniendo ahora sí el contexto real, yo voy a saber, ok, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Pero, pues, ¿por qué deciden por mí antes? Si yo puedo tomar la decisión. Entonces, ajá. Pero sí pasa y hay que volverles a recordar, oye, pues, yo quiero ver qué onda. Quiero apoyar como tú apoyas, simplemente. ¿Sí? Sí, claro, porque tendemos mucho a decidir por las otras personas. ¿Cuál sería un trato a ti realmente inclusivo? O sea, me decías el nombre, soy una persona ante todo. Claro. ¿Qué otro aspecto sería? O dirías, no, si tú empiezas a ver a las personas como personas, todo lo demás se da por añadidura. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero que si hay acciones que puedes hacer que están a tu alcance, que no necesitan como mucha inversión de tu parte. Por ejemplo, bien fácil. Para las personas de talla baja, pues simplemente, o sea, si vas a hablar con esa persona y tienes oportunidad de sentarte, siéntate. ¿Verdad? Para las personas que van en silla de ruedas, lo mismo. Si tú vas acompañado y él está moviéndose, pues está bien, van caminando los dos. Pero si él se paró porque quiere platicarte algo y hay oportunidad, también siéntate. Con una persona que tiene bastón como yo, si tú estás platicando conmigo, si sabes que voy más lento que tú y realmente me quieres acompañar, pues entonces adapta tu paso. Son cosas que tú puedes hacer que no te cuestan absolutamente nada, pero que créeme que sí marcan la diferencia. Para mí, pequeñas acciones marcan una verdadera inclusión. Y dejamos lo demás para lo demás. Pero tenemos que ir construyendo eso. ¿Sí? Ahorita que hablábamos un poquito de tu trabajo, Sí. en la parte laboral, Ajá. ¿cuáles serían los retos que tenemos nosotros como sociedad para realmente vivir una inclusión? Porque normalmente, digo, no se debe, pero existe la discriminación, lamentablemente. Claro. ¿Qué deben de hacer las empresas como para lograr una inclusión? Empezando por las oportunidades. Uno, no hay vacantes para personas con discapacidad. No lo pueden expresar tal cual, pero sí normalmente cuando en el primer filtro de una entrevista se dan cuenta que tiene discapacidad, pues ya a la persona no le llaman. Claro. ¿Crees que debería haber puestos de trabajo que sean específicamente ofertados para personas con discapacidad o piensas que debe ser un tema más de trabajar sobre la cultura de las empresas y decir, oye, pues es que tú lo que estás viendo son competencias y habilidades y muchas veces se pueden trabajar, entonces pues tú oferta la vacante y lo que te llegó, porque también el decir, porque hay estas bolsas de trabajo para personas con discapacidad, ¿no? Sí. También el decir, bueno, es que estoy lanzando esta oferta para este grupo. Ok. Yo siento que sí, es como empezar a hacer más conciencia, pero no siento que sea la solución. Sí. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Creo que es válido de los dos puntos, porque al final de cuentas se trata de empezar. Estamos ya empezando a trabajar, baby steps. Ajá, exacto. Pero si me preguntas, a mí, yo creo que lo primero que dijiste, o sea, sabes, en el trabajo necesitas características, cualidades. Si esa persona te las da,
Las reúne. ¿Qué importa si tiene silla o no tiene silla, si tiene bastón o no tiene bastón? O sea, al final de cuentas, al hacer o al querer incluir, terminas segregando. Porque al final dices, bueno, tengo vacantes para personas con discapacidad. Ok, y cierto grupo. Ajá, pero es lo mismo que pueden hacer los demás. Entonces, ¿por qué les llamas vacantes para personas con discapacidad? Exacto. Es una vacante. Una vacante tal cual. Nada más, pues, si te llega una persona con discapacidad, pues te llegó. Y la entrevistas como cualquier otro. Y si la persona no reúne los requisitos que tú necesitas, pues como cualquier otra persona le dices, ¿sabes qué? Compadre, comadre, no reuniste los requisitos. Simplemente. Será tarea de la otra persona decir, bueno, ok, ¿sabes qué? ¿Qué puedo hacer? Prepararme más. Buscar otra oportunidad. Y ya. Pero sí. ¿Es difícil encontrar que las empresas ofrezcan oportunidades laborales a personas con discapacidad? Es un reto. Es un reto. Es un reto. Es un reto. Pero a mí me gustan los retos. Y donde trabajo le gustan los retos. Entonces vamos por ese reto. Vamos a tratar de abrirles poco a poco esa venda que tienen y decirles, ¿sabes qué? Sí, como te dije ahorita, si yo reúno lo que necesitas, bueno, y ya, ¿verdad? Ahorita se están sumando más por el tema de la inclusión, que ahorita está muy, muy, muy en auge. Sí. Empresas que dicen, va, me sumo, perfecto, ¿sí? Pero aún así, que te sumas, hay ciertas cositas que debemos ir trabajando. Pero, de nuevo, yo creo que primero es que te abran la puerta. Ya estando adentro, empezamos a trabajar en cambiar lo que está adentro. ¿Cuántas empresas o qué porcentaje de empresas actualmente ofrecen vacantes para personas con discapacidad? Pues mira, no te puedo decir así un porcentaje, pero sí son bien contaditas con la mano. Son pocas. Son pocas. De hecho, hay una lista de las 10 empresas más inclusivas de México y no se ha movido en muchos años. ¡Qué impresión! Sí. Y supongo que dentro de la empresa también hay pocas personas ya con discapacidad ahí. Ajá, sí, y ese es otro tema. O sea, la empresa dice, ¿sabes qué? Sí, me sumo. Soy la más inclusiva y nada más tengo 2. Es correcto. Por ejemplo, tengo 2 vacantes, 3 vacantes, 4. Ok, sí. Va. Pero al final de cuentas también les digo yo a los muchachos y a las personas con discapacidad. ¿Sabes? Si tú quieres un trato igualitario, pues así como a cualquier persona que no tiene discapacidad también le ofertan una vacante entre 100. Pues asiste a las entrevistas y si está en tu postúlate. Si está en tu posibilidad de hacerlo, postúlate. Porque al final de cuentas caemos en una dicotomía, o sea, en una contradicción. ¿Tú quieres inclusión? Pues sí, ¿no? Lo que quieres es un trato diferente. Sí, y luego a la vez no quieres el trato diferente. Entonces, ajá, es bien complejo, bastante complejo, y que termina siendo una limitante. En este caso para las empresas, sí. Siento que en el ámbito académico hay más apertura, siento que falta más en la parte del día a día, de cómo me conduzco, realmente de mis acciones para lograr la inclusión. Claro, sí. Sin embargo, en lo laboral hay otros retos totalmente distintos, porque pues la infraestructura, el perfil del puesto, a lo mejor dices, sí reúne estas características, pero no me podría hacer estas actividades. Entonces ya es como la misma empresa empieza a decir, no, pues es que yo prefiero una persona que sí me lo reúna para cuando se ofrezca hacer esta actividad, sí la pueda realizar. Pero que en el plano real dices, bueno, honestamente, ¿cuántas veces se ha requerido? Pues una vez cada 2 años. Ajá, sí, o sea, hablamos de inclusión, pero ¿cuánta? ¿No? Y ahora, sí. Por ejemplo, ok, queremos, no sé, trabajo para personas con discapacidad. Perfecto. Sabemos que tienen otro obstáculo, otro reto. Perfecto. ¿Cómo vamos a trabajar ese obstáculo, ese reto? O sea, ok, no entraron porque por falta de preparación. Ok, pues entonces prepáralos. Y a veces por la familia. En alguna ocasión me tocó un caso de una familia que asiste a consulta conmigo hace muchísimo tiempo. Y me decía la mamá, es que no trabaja. Su queja era que su joven con discapacidad, su hijo, estaba en la casa y no trabajaba. Y le digo yo, bueno, ¿ya ha trabajado antes? Sí, pero es bien complicado porque mira, lo tenemos que ir a dejar al trabajo y luego recogerlo. Y luego, pues a veces voy yo, a veces su papá y pues también tenemos cosas que hacer. Sí. Y digo yo, ¿y por qué lo tienen que recoger al trabajo? Y me dice la mamá, pues porque tenemos que recogerlo al trabajo. Entonces ahí mi trabajo como psicóloga fue,
yo no voy a trabajar con el chico con discapacidad, voy a trabajar con la familia, Claro. porque la mamá a este joven de 20 y tantos años en aquel momento lo seguían viendo como un niño de 10 años al cual había que cuidar y mimar y resolverle los problemas. Y yo le dije a la mamá, bien honesta, él tiene la capacidad, pero si yo lo contratara para el trabajo, le dije, yo lo despediría, y no por su capacidad, sino más bien por la familia. Yo no puedo cargar con la familia, él se tiene que hacer responsable, y usted no me puede hablar a mí, mamá, a decirme, oye, ¿por qué le llamaste la atención porque no traía el pantalón del uniforme? ¿Por qué le llamo la atención a él y a todos los que no traen el pantalón del uniforme? Es correcto, sí, definitivamente. Al final de cuentas, o sea, volvemos a lo mismo. Si tú como mamá o como persona que estás al cuidado de una persona con discapacidad, sabes de la capacidad de tu su persona, potencial. no lo limites, No lo limites. porque al final de cuentas, pues no vas a estar aquí. Sí, me dice la mamá, te lo traigo a terapia, pues para que le digas que tiene que trabajar, porque aparte de estas mamás que te dicen Sí. qué le tienes que decir, ¿no? Ajá. Entonces yo ya lo conocía, había tenido cuando era niño algunas terapias con nosotros, llevamos un proceso terapéutico con él, pero pues ya era un joven y ya no acudía a las terapias con nosotros. Y me dice, es que te lo traigo para que le digas que tiene que trabajar. Sí. Y digo yo, no, pues él quiere trabajar, él sabe que puede trabajar, él sabe todas las características, habilidades que tiene y está deseoso de que lo dejes hacerlo. Sí. Pero pues si él entra a un lugar a trabajar y todavía tiene que lidiar con la parte de la vergüenza de que mi mamá o mi papá me recoge cuando no es necesario, y que todavía tú, mamá, recorres ese límite hablando con sus jefes, diciéndole cómo deben de hacer su trabajo, no es una cuestión de él y no es una cuestión del trabajo, es una cuestión de la familia que se tiene que resolver desde la familia, ¿no? Entonces, bienvenidos a este espacio para trabajarlo, o háganse conscientes y empiecen a tomar las acciones necesarias para realmente permitirle esta autonomía que estamos buscando. Sí, no, definitivamente. Creo que la autonomía es, la independencia es la clave de todo esto. Claro. Y podemos trabajarlos, o sea. Y la familia tiene un impacto impresionante en cómo se va a desarrollar un joven con discapacidad. Si tuvieran más conciencia del impacto que tienen, creo que a lo mejor actuarían diferente. Entonces, si nosotros sabemos qué impacto tienen, porque lo hemos vivido, también creo que está en nuestra responsabilidad hacerles ver qué impacto tienen y cómo pueden mejorar o no mejorar la vida de su persona con discapacidad. Claro, o sea, sí, la familia muchas veces acompaña en este proceso educativo y terapéutico, pero no tiene la conciencia plena de todo lo que yo le estoy llenando y depositando de información que le va a permitir ser este adulto con la mayor seguridad, habilidades, competencias, autoestima, autoconcepto, Sí, lo claro. más fortalecidos posibles, ¿no? Claro. Oye, Sí, Aldo, dime. y a manera de resumen, ¿qué le podrías decir tú a las personas con discapacidad que nos están viendo, que nos están escuchando, desde tus aprendizajes de vida? Desde mis aprendizajes de vida, yo les diría, salgan, anímense a hacer lo que quieran hacer, pónganse retos y recórranlos, supérenlos, prepárense y no le hagan caso a la gente que está allá afuera. Uno sabe hasta dónde puede llegar y al final de cuentas tu compromiso es contigo mismo y con la sociedad. Si puedes dejar un granito de arena, déjalo. Al final de cuentas, pues te vas a ir contento. Y yo les diría, de nuevo, mi frase, si te sirve a ti, recuerda que tu condición no te define, te acompaña. El que define hasta dónde vas a llegar eres tú mismo. ¿Y a las familias? Y a las familias. Que no sean gachas. Que no sean gachas. Que reconozcan el potencial de su muchacho, de su muchacha, de su persona. Que ellos están aquí para vivir, no para depender de ustedes. Y que ustedes no van a estar aquí siempre. Y que ustedes, así como quieren ver feliz a su persona con discapacidad, denle la oportunidad de esa felicidad. No por cuidar, vayan a quitársela. Entonces hay que echarle ganas. Me encantó lo que dijiste. Muchas gracias. Me encantó porque es entender la discapacidad no desde lo que percibimos, sino de ver más allá. Estoy segura que también las familias, a lo mejor en tu familia no se dio, pero muchas veces, así como decimos, es que afuera en la sociedad no quiero que vean la discapacidad antes que a la persona, muchas veces es la familia la que en este afán de cuidar y de sobreproteger enaltece la discapacidad, minimizando a la persona. Entonces,
pues se hace cuenta que son el escudo y la espada de cada persona y lo estás mandando a un mundo sin herramientas. Es correcto. Entonces, pues qué importancia el analizar cómo percibimos nosotros la discapacidad, cuál es nuestro propio concepto de discapacidad. La verdad es que con esta conversación aprendí bastante. Muchas gracias, igualmente. Aprendí bastante porque es vivir una realidad desde la que nosotros no estamos tan familiarizados, pero que es parte de la sociedad y no podemos seguirla haciendo a un lado o invisibilizando o etiquetando. Porque muchas veces me ha tocado en espacios donde sí hay una inclusión laboral, pero tienen que traer el gafet de yo tengo tal discapacidad. Entonces, entonces a mí me queda mucho o sea, digo, lo que comentas, bueno, el primer paso, ya nos abrieron las puertas, pero segundo paso, ¿por qué tiene que ir por delante de mí? No, yo soy yo, o sea, yo soy Priscila, no lo que me acompaña, que nutre y que probablemente sí viene agarrado de la mano de Priscila. Entonces, sí tenemos que ver la discapacidad con otros ojos y utilizando la frase del programa, yo creo que es de lo más normal que las personas todas seamos diferentes. Independientemente si es por una discapacidad, una condición de vida, si es temporal, si es permanente. Pues personas somos personas. Claro, definitivamente. Sí, muchísimas gracias. Y pues yo cerraría también con el tema, si tú tienes la posibilidad de hacer algo, también tienes la responsabilidad de hacerlo, creo yo. Entonces, ahí se les dejo, ¿no? Muchas gracias. Me encantó. Gracias, Aldo. Oye, si queremos compartirte algo, escribirte, saber un poquito más de ti, ¿dónde te podemos localizar? Sé que tienes un proyecto también. Sí, muchísimas gracias. Me pueden encontrar en Instagram y también en TikTok como @discapacitodos. No discapacitados, discapacitodos. Ahí lo que hago es retar a las personas, a los muchachos, a que vivan una discapacidad. Siempre, porque al final de cuentas, la empatía no se trata de ponerse en los zapatos del otro. Se trata de caminar en los zapatos del otro. Entonces, eso hacemos. Y muchísimas gracias. Ahí si me quieren seguir. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Aldo. Me encantó esta entrevista. Déjenos sus comentarios, qué opinan, si tienen una experiencia similar o si han tenido aprendizajes que quisieran compartir, porque yo creo que de todas las personas aprendemos todo el tiempo. Entonces, si hay algo que nos quieren compartir, háganlo a través de nuestras redes sociales. Estaremos encantados de leerlos. A mí me encuentran como Lic Pris Medina en todas las plataformas y como siempre me gustaría despedirme diciéndoles que el bienestar empieza por ti. Hasta la próxima. Gracias.